islamismo tiene más parecido con el cristianismo que con el judaísmo. Ya os voy a decir por qué. Porque en el Islam, en nuestra perspectiva, bueno, en la perspectiva que yo he intentado argumentar en Nostra TV y ahora en la nueva plataforma, tanto el islamismo como el cristianismo son formas religiosas emanadas del judaísmo para desnacionalizar en un caso a los pueblos semitas, el Islam, y en el caso del cristianismo a los pueblos europeos o arios. Para decirlo así. Entonces, en este sentido tienen algo en común, y es que son universalismo. En el caso del Islam, es la UMA, es una comunidad universal a la que tú puedes llegar, de la que cualquier persona de cualquier etnia, aunque el origen es árabe, pues ha habido otros pueblos que se han convertido al Islam, pues los turcos, y llega hasta la India, llega hasta Indonesia, y todo lo que es el norte de África no eran árabes. Los pueblos del norte de África tienen una etnia propia, ¿no? Mediterránea, y también se convirtieron al Islam, las de la orilla sur del Mediterráneo. O sea que es un universalismo de una comunidad que se llama la Umma. La Umma es la comunidad universal de los musulmanes y es el equivalente de la Iglesia católica. Católica viene del griego katolón, que significa universal. Entonces, en este sentido son dos universalismos. Y has hecho bien en puntualizar esto, porque claro, tienen en común entre sí en este aspecto y son, a mi entender, a mi juicio, desde mi perspectiva, igual de nefastos, el uno para el pueblo, los pueblos, digamos, europeos o arios de Occidente, y el otro para los pueblos semitas. Por eso nosotros entendemos que no se trata de aquí promover ningún racismo contra los árabes, pero uno debe distinguir entre árabe e islam, no es lo mismo. Y promover los nacionalismos laicos, igual que los promovemos entre nosotros, promoverlos entre ellos. ¿Por qué? Porque esas dos, tanto una rama como la otra, son instrumentos que utiliza la oligarquía para sus fines, y el lugar institucional de esa instrumentalización sería la masonería. Y entramos en temas delicados, pero que va por ahí la cosa. Sí, yo creo que como has mencionado, lo de que están pensadas esas religiones para desnacionalizar, pues lo podríamos enlazar ya con la pregunta que tenía sobre la teoría del caballo de Troya en Nietzsche, pero antes también me gustaría comentar una duda que tengo. El Islam, en principio, o sea, al menos en sus textos sagrados, diríamos que está más emancipado del judaísmo que el cristianismo, porque el cristianismo incluye los textos sagrados judíos, mientras que la Biblia cristiana incluye textos sagrados judíos, el 80%, ¿no? Algo así. Y, por otro lado, el Corán, sin embargo, no incluye ningún texto sagrado judío, aunque se enmarque en esa tradición abrahámica. Entonces parece que, no sé hasta qué punto, si tú lo ves así, de que el islamismo está, pues eso, más emancipado del judaísmo que el cristianismo. Pues esa es la cuestión. El cristianismo asume como propio lo que es la Torá, que en la Biblia cristiana aparece como Antiguo Testamento, pero no asume el Talmud. En el caso del Islam, asume también la Torá. Torá, la ley de Dios, pues esto queda también, forma parte del Islam. Pero lo que caracteriza al Islam, sobre todo, o sea, el Islam reconoce a los profetas, o sea, está reconocido. Torá, porque si reconoce a los profetas, ahí ya entra todo el paquete. Luego habrá matices que lo diga un teólogo islámico, porque yo no llego a tanto. Lo que sí os puedo decir que el Islam, lo que caracteriza al Islam es que se sitúa en un punto temporal, cronológico, anterior a la aparición del judaísmo como rama específica y del cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se remontan al Dios de Abraham, o sea, al Dios originario de las religiones abrahamánicas, y consideran que lo que vino después pues, sería ya cuestionable. Entonces, es como si ellos quisieran rebasar al judaísmo y evidentemente al cristianismo, que es una derivación más directa del judaísmo, quisieran rebasarlos yendo como a unas fuentes originarias anterior al propio judaísmo formalizado, ¿no? Talmúdico, incluso no diría que van más allá de la Torá,
pero sí que intentan colocarse en ese Dios de Abraham, en ese Dios incluso noágida de los orígenes y como reivindicándolo como el único... como la única formulación verdadera de esa fe, porque no olvidemos que se trata siempre del mismo Dios, el Dios cristiano, el Dios judío y el Dios musulmán son el mismo Dios. Si habláramos rigurosamente, solo podríamos hablar de religiones diferentes cuando son divinidades diferentes, pero cuando son la misma divinidad, lo que hay son sectas. O sea, que si habláramos con rigor, tendríamos que judaísmo, cristianismo e islam son sectas de una sola religión abrahamánica. Y esta diferenciación en sectas es lo que les permite precisamente propagarse, difundirse más. Dirán, no es mejor que estuvieran unidas, no, porque ellos lo que hacen es crear polaridades. Y entonces, si tú estás controlando las dos polaridades, da igual las diferencias que puedan haber teológicas entre un grupo, una secta u otra. Quien se adscribe a una polaridad o se adscribe a otra está asumiendo el mismo sistema de valores. Y entonces, cuando hay enfrentamientos y hay polaridades, se le obliga a la gente a elegir bando, por decirlo así, pues al proyecto abrahamánico le va bien que existan diferentes ramas, juega con ellas a su gusto y consigue que no haya una oposición real, porque los que se oponen a una rama acostumbran a ser pues miembros de otra rama, y con que todos tienen una raíz común, al final, ¿qué es lo que gana? Siempre gana, la banca siempre gana, ¿no? Pues aquí Abraham siempre gana, ¿eh? Yeah. Y el sistema de valores se va imponiendo y se ha extendido por todo el mundo. Ha sido una gran astucia de los promotores de esta religión crear estas tres sectas, la cristiana, la judía, la islámica, que son sectas, rigurosamente hablando, son sectas del mismo Dios. Y el nombre de ese Dios es judío, porque no olvidemos que no están al mismo nivel las tres religiones. Hay un tronco y unas ramas, y el central es el judaísmo. Uh-huh. Y esto todo está al servicio del pueblo elegido, todo. O sea, tampoco nos olvidemos y pongamos el judaísmo al mismo nivel que las otras dos, porque eso sería otro error. Sí. Entonces, pues eso lo enlazaríamos con esto del caballo de Troya, ¿no? Del que hablaba Nietzsche. Bueno, tú lo sueles expresar como que el cristianismo y el islam son un caballo de Troya del judaísmo para desnacionalizar Europa, claro. Lo que yo, la forma en que Nietzsche hablaba de ello, pues no, hace muchísimos años que leía Nietzsche, ya no recuerdo exactamente, o sea, recuerdo algo de cómo habla del caballo de Troya, pero, o sea, no sé, en la visión de Nietzsche o en tu visión más particular, ¿estamos hablando de una conjura? ¿Estamos hablando de una reacción? ¿O quizá de las dos cosas? Claro, pues parece que es como si fuera, pues eso, una reacción del judaísmo como último recurso para vencer a Roma, ¿no? Pudriéndolas de sus cimientos. Claro, yo pregunto, pues eso, ¿cómo opera? Porque, a ver, podemos hacer también analogías con el liberalismo y el proteccionismo, ¿no? Con países que se hicieron ricos con el proteccionismo, como Gran Bretaña y Estados Unidos, promueven el libre mercado para evitar que otros se desarrollen y que compitieran con ellos, ¿no? Pues claro, de la misma manera podemos hacer la analogía que pueblos que fueron exitosos gracias a la solidaridad grupal pudieron haber predicado a otros pueblos el individualismo para dividirles y vencerles. Luego, claro, cuando nos dividir y vencer, pues claro, nos retrotrae ya directamente a los romanos, el divide et impera. Claro, ¿qué pasa? Que son cosas muy distintas, porque el supuesto plan, digamos, de los antiguos hebreos es cuantitativa o cualitativamente distinto, porque tal como se plantea, sería algo mucho más ambicioso y mucho más a largo plazo, ¿no? O sea, lo que hacían los romanos era enfrentar a grupos entre sí, pero lo que se supone que hizo o que sigue haciendo el judaísmo es enfrentar a todas las personas dentro de un mismo grupo. O sea, es un salto enorme, ¿no? Es algo que no se puede conseguir ni en unos años ni en unas décadas. Entonces me gustaría que explicaras cómo ha operado, digamos, históricamente, cómo ha sido el proceso del caballo de Troya. Bueno, el caballo de Troya es una imagen, una metáfora que utiliza Nietzsche. Os voy a leer el pasaje porque creo que es lo mejor. Este pasaje está no está en Más allá del bien y el mal, está en Genealogía de la moral. Y os lo voy a leer, pero no lo comprendéis. Estoy leyendo a Nietzsche, es Genealogía de la moral, Tratado 1, epígrafe 8. Leo, pero no lo comprendéis.
¿no tenéis ojos para ver algo que ha necesitado 2 milenios para alcanzar la victoria? Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? No hay en esto nada extraño. Todas las cosas largas son difíciles de ver, difíciles de abarcar con la mirada. Claro, es tan enorme el proceso que para captarlo es como la imagen aquella de un elefante que uno ve la pata, otro ve la cola. Es un meme muy divertido. Pues aquí podríamos hacer una analogía, ¿no? con ese meme. Es tan enorme que no se ve el tamaño del animal, ¿no? Pero esto es lo acontecido. Del tronco de aquel árbol de la venganza y del odio judío, estoy leyendo a Nietzsche, o sea, señores, me limito a leer una obra publicada y que es un clásico. El odio más profundo y sublime, esto es el odio creador de ideales, modificador de valores que no ha tenido igual en la tierra. De ese odio, brotó algo igualmente incomparable, un amor nuevo, la más profunda y sublime de todas las especies de amor. ¿Y de qué tronco habría podido brotar? Mas no se piense que brotó acaso como la auténtica negación de aquella sed de venganza, como la antítesis del odio judío. No, lo contrario es la verdad. Ese amor nació de aquel odio como su corona, como la corona triunfante, dilatada con amplitud siempre mayor en la más pura luminosidad y plenitud solar. Y en el reino de la luz y de la altura ese amor perseguía las metas de aquel odio, perseguía la victoria, el botín, la seducción, con el mismo afán, por así decirlo, con que las raíces de aquel odio se hundían con mayor radicalidad y avidez en todo lo que poseía profundidad y era malvado. Este Jesús de Nazaret, evangelio viviente del amor, este redentor, entre comillas, que trae la bienaventuranza y la victoria a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, ¿no era él precisamente la seducción en su forma más inquietante e irresistible? La seducción y el desvío precisamente hacia aquellos valores judíos y hacia aquellas innovaciones judías del ideal. ¿No ha alcanzado Israel, y justamente por el rodeo de este redentor, de este aparente antagonista y liquidador de Israel, la última meta de su sublime ansia de venganza? ¿No forma parte de la oculta magia negra de una política verdaderamente grande de la venganza, de una venganza de amplias miras subterráneas, de avance lento, precalculadora, el hecho de que Israel mismo tuviese que negar y que clavar en la cruz ante el mundo entero, como si se tratase de su enemigo mortal, al auténtico instrumento de su venganza, a fin de que el mundo entero, es decir, todos los adversarios de Israel, pudieran morder sin recelos precisamente ese cebo? Y por otro lado, ¿se podría imaginar en absoluto, con todo el refinamiento del espíritu, un cebo más peligroso? Algo que iguale en fuerza atractiva, embriagadora, aturdidora, corruptora, aquel símbolo de la Santa Cruz, aquella horrorosa paradoja de un Dios en la cruz, aquel misterio de una inimaginable, última, extrema crueldad y autocrucifixión de Dios para la salvación del hombre. Cuando menos es cierto que sub hoc signo, bajo este signo, Israel ha venido triunfando una y otra vez con su venganza y su transvaloración de todos los valores, sobre todos los demás ideales, sobre todos los ideales más nobles. Entonces habría que ver cuáles son esos ideales. Eso ya es otro aspecto de la obra de Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Que hubo una conspiración, que estaban todos de acuerdo? No, el proceso fue distinto. Para empezar, hay que señalar que Jesús de Nazaret no era cristiano. O sea, el cristianismo es algo que se crea posteriormente. Jesús de Nazaret es un judío que, como todos los judíos, cree en el Dios Yahvé, cree en lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento, que para ellos es la Torá, y luego está la cuestión de si él pues se consideraba o no el Mesías. Porque lo más probable, y al menos lo único que se puede demostrar, es que Jesús se rebeló contra el Imperio Romano, que sería algo así como un celota, y fue castigado por sedición y crucificado, porque ese castigo no lo podía hacer la sinagoga, no lo podía hacer el Gran Sanedrín. O sea, no se podía condenar ni siquiera por blasfemia. Las penas de muerte, o sea, digamos, el derecho judío tenía unas limitaciones. Una pena de muerte no podría venir del Sanedrín. Era bueno, pero influyeron en que así fuese, ¿no? Influyeron en los romanos. Sin embargo, eso no está probado. Que eso es algo que está, digamos, en la Biblia, pero en la Biblia no es un libro de historia,
como la gente cree. La Biblia es un libro religioso y sobre todo de propaganda, de difusión de ciertas... es un género propio, ¿no? Los evangelios son un género propio, podemos llamar religioso. Pero cuando entramos en Hechos de los Apóstoles, aunque se titule así, no significa que todo eso sean hechos históricos. Entonces, ¿qué es lo que se puede demostrar sobre Jesús? Pues que era un nacionalista judío, esto para empezar, y que se creyó que vendrían huestes de ángeles celestiales cuando él se rebelara para derrotar a las legiones romanas. Y conviene en este contexto tener muy claro que los judíos, la provincia judía, se había rebelado varias veces contra Roma y se rebelará después de él. Habían habido unas guerras muy sangrientas y para los judíos la situación, digamos, de dependencia del Imperio Romano por cuestiones religiosas era una humillación. Que el concepto de Mesías, está Dios, Yahvé, y el Mesías es un concepto religioso político, es un rey. Mesías es un rey. Y cuando hablaban de liberarse, tenían en la cabeza pues restaurar el reino de David. Y ese es el mundo en el que se mueve Jesús. ¿Qué ocurre? Que después de la muerte de Jesús se va creando en torno a su figura, se va produciendo como una leyenda, ¿no? Se va engordando. Lo que había sido seguramente solo un celota y como mucho un taumaturgo, de estos que iban por los pueblos, pues curando enfermos, bueno, digamos, celota y taumaturgo, eso podría ser histórico. Pero ya pasa a ser, es como una cebolla, la primera capa sería taumaturgo. Está la realidad, que sería el celota y quizá el taumaturgo, pero podría ser ya la primera capa de la cebolla el taumaturgo, no podemos precisar tanto. Y en la segunda capa aparece el profeta, o sea que ya se le iguala a los profetas de la Torá. Y esto lo hace su secta, que podríamos llamar no cristiana, jesusiana, si queréis, o nazarena, secta nazarena. Aún no son cristianos. Y todo esto dentro del judaísmo, está dentro del judaísmo constantemente. Y luego aparece una siguiente capa que ya es el Mesías, la última capa, digamos, dentro del mundo nazareno. Y a partir de aquí aparece una nueva figura, que es Saulo de Tarso. Aquí ya han pasado décadas. Desde la muerte de Jesús, aparece Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nunca conoció a Jesús. San Pablo, ese es el fundador del cristianismo. Y al fundador del cristianismo no le interesa el Jesús de Nazaret histórico, y ni siquiera el Jesús de Nazaret con esas capas añadidas de taumaturgo, profeta y Mesías. Esa parte no le interesa. Y él añade otra capa, que es la propiamente cristiana. Saulo de Tarso es judío, pero es un judío integrado ya en el Imperio Romano, que habla griego. Es una persona, digamos, ya que no pertenece a ese mundo de Jerusalén, con esos pescadores, esa gente que son unos más bien fanáticos, ignorantes. Es una persona culta. Y entonces es Saulo de Tarso, San Pablo, quien fabrica el cristianismo. ¿Y qué es lo característico de San Pablo? Que empieza a predicar entre los gentiles, algo impensado para Jesús. Porque Jesús, incluso en su tradición nazarena, él se dirige a las ovejas perdidas de Israel. Lo dice bien claro. Y su ley es la Torá. Y todo lo demás es añadido. Entonces, ¿qué ocurre con San Pablo? Que empieza a convertir a gentiles. Tiene muchos problemas con los nazarenos originarios. Porque a lo largo y lo ancho del Mediterráneo, donde hay una dispersión, una diáspora judía y hay sinagogas, pues son las playas de desembarco del cristianismo. Ahí pues él empezará a convertir a gentiles, a personas que no son de origen judío, y tiene un problema, un conflicto con la iglesia originaria, que sería la de Jerusalén, porque él quiere poder convertirlos al judaísmo sin circuncidarlo, para que sea más rápido. ¿Y qué hace? Pues San Pablo, y tiene ese conflicto, ese conflicto está ahí presente y se ve en sus cartas. Lo más antiguo del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo. No es ni el Apocalipsis, como pensaba Engels, no son los evangelios sinópticos, no, lo más antiguo son las cartas de San Pablo. Son los documentos originales del Nuevo Testamento. Esta es la cuestión. ¿Y qué va a hacer San Pablo? Pues San Pablo, para convertir a los gentiles, les va a prometer el paraíso. Y es el inventor del marketing, así de claro. Les va a prometer la vida eterna en el paraíso, si ellos aceptan al Dios judío. Y eso, a partir de las sinagogas, se va a ir extendiendo por el Imperio Romano, y con unas determinadas características apocalípticas. Y es que el reino de Dios es inminente y las personas que se quieran salvar
pues lo han de dejar todo, porque el mundo está hundido en el pecado. Y si tú eres un legionario romano en el Limes defendiendo las fronteras del Imperio Romano frente a las invasiones bárbaras, pues tú, si eres un verdadero cristiano, tienes que desertar, tienes que abandonar a tu familia, tienes que olvidarte del trabajo, Dios proveerá, tienes que seguir a tu gurú, ¿no? Vamos a decirlo así. Esto es, digamos, una destrucción desde dentro del Imperio Romano al que los judíos odiaban, lo identificaban con el mal, con lo que ellos rechazaban por encima de todas las cosas era el Imperium Romano, que era la más alta creación de Europa en aquel momento, porque era Roma, pero también con la cultura griega. Entonces ahí tenemos el conflicto, y entonces no lo hemos de pensar como una especie de conspiración en el sentido de que ahora entenderíamos que se reunían. No, eso fue como una reacción espontánea de un sector de la cultura judía para desvertebrar desde dentro el Imperio Romano, y fue una forma de venganza. Esto creo que es lo que del fragmento de Nietzsche se puede, porque no todo lo que dice Nietzsche va a misa, él no es historiador, pero es lo que podemos interpretar, lo que podría tener de válido. La promoción del individualismo más radical, de la desafección de los individuos hacia su comunidad en función de unos intereses puramente individuales que son, pues, mentalmente, pues bastante infantiles, ¿no? Porque los filósofos griegos, pues no se burlaban bastante de estas promesas de la vida eterna, y esto se difundía entre gentes pues que eran enfermos, esclavos, entre todo lo que podríamos llamar el lumpen del Imperio Romano. Pensemos que el Imperio Romano había conquistado a otros pueblos que habían sido desarraigados de sus raíces comunitarias y habían crecido ciudades muy pobladas, era ya un ambiente urbano, ya no era el ambiente campesino de una nación de la época, de un pueblo de la época, eran gentes desarraigadas en ambientes urbanos, y en el Imperio Romano tardío pues aparecerán una serie de necesidades religiosas que la religión romana no podía satisfacer, y eran relacionadas con la supervivencia del individuo. Y en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, empezará a crecer el cristianismo. Y ahí creo que sí que hay una base para hablar, pues eso, del caballo de Troya. Creo que se puede documentar siempre que no pensemos que es una conspiración hecha por unos individuos que se ponen de acuerdo. No, es una reacción espontánea de un sector de la cultura judía que no se quiere integrar en el mundo helenístico, porque sobre todo Jerusalén, el conflicto que tienen es cultural, o sea, la cultura griega es superior, por decirlo así, y frente a ella pues están todos esos mitos de la Biblia, todo el universo cultural bíblico, y las clases altas del judaísmo pues van asimilando el helenismo, pero luego lo que son las bases, los campesinos, que no están quizá a la altura de lo que es una filosofía griega y de lo que todo estaba surgiendo de ahí, porque ahí aparecen las primeras manifestaciones de lo que será la ilustración y la cultura científica. Todo esto no empapa, digamos, a lo que son las bases populares de los judíos de Judea, de aquella zona, y se produce una reacción que es bastante parecida a la de los Hasidim, cuando vimos que en la modernidad pues hubo unos judíos que aceptaron la ilustración y se querían asimilar a la cultura occidental, y vino aquella reacción Hasidim de la que surge, por ejemplo, Chabad. Pues ahí en Judea se estaba dando un conflicto entre el helenismo, la cultura helenística superior, por decirlo así, y la otra cultura que es más fanática, más infantil mentalmente, porque es incompatible con el pensamiento racional, mientras que los griegos ya estaban desarrollando el pensamiento racional y estaban muy avanzados. Ahora tenemos descubrimientos que siguen siendo válidos y los hicieron los griegos, y es en este contexto que hemos de ver que se produce lo del caballo de Troya. Es la forma en que el mundo judío intenta pues perpetuarse, no extinguirse y devolver el golpe destruyendo desde dentro el Imperio Romano. Me he extendido un poco, pero la pregunta era importante y hay que contestarla con cierto detalle. Disculpad por la extensión.